el término responsabilidad, porque hemos dicho que que la palabra responsabilidad se compone de dos términos, que es responder con habilidad, responsabilidad, responder con habilidad ante las circunstancias, ante las situaciones que nosotros podemos estar viviendo. Y estamos siguiendo con un subtítulo que le he llamado la culpabilidad siempre busca castigo. Por eso estamos enfocados en que nosotros no seamos ese tipo de personas que siempre estemos poniéndole culpa a otros, que estemos buscando un culpable para, entre comillas, querer resolver algo. Es imposible, no existe, no sucede, no acontece, no pasa de esa manera. Porque la culpabilidad siempre busca castigo. Cuando yo busco quién es el culpable, yo lo que quiero es acusar, poner el dedo señalador, y mi intención es muy profundo dentro de mí, que es en mi corazón, no está el querer resolver, sino en perpetuar la situación que ocurrió. Recuerde siempre esto, la culpabilidad siempre busca castigo. Cada vez que estoy buscando un culpable, lo que quiero es que castiguen a esa persona. La culpabilidad siempre busca castigo. También dijimos la semana pasada que nuestros propios juicios, los juicios que nosotros le hacemos a otra persona, son nuestra propia condenación. De allí que no es bueno, no nos ayuda a hacerle juicios a otras personas, estar buscando culpable, porque en lo que nosotros buscamos un culpable, nos estamos acusando nosotros mismos y nos estamos condenando nosotros mismos. Recuerda esto, nuestros propios juicios son nuestra propia condenación. Por experiencia propia, sé que no es fácil, no es fácil. He estado aprendiendo un buen tiempo acerca de esto y siempre me consigo haciendo juicios, buscando culpables, digo, Señor, ayúdame para no hacerlo más, y voy poco a poco mejorando cada día, no sintiéndome culpable de lo que estoy haciendo, sino viendo, concientizándome de lo que me está ocurriendo para poder avanzar en mi crecimiento espiritual. Nuestros propios juicios son nuestra propia condenación, nuestros pensamientos o juicios crean la forma en que vivimos. Esto es muy importante saberlo también, que nuestros pensamientos y nuestros juicios, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hablamos y lo que nosotros sentimos, crean la forma en lo que nosotros vivimos. Aquello que juzgamos es aquello que ya vivimos. Aquello que juzgamos es aquello que ya vivimos o que estamos viviendo o que viviremos. Por eso es que queremos salir de estar dejando de ponerle culpa a otro, de estarlos condenando, de estarlos juzgando y de estar haciendo todo este tipo de cosas. Hoy quise traer el versículo bíblico de Romanos capítulo 2, que fue, recuerdo el día cuando Dios me lo reveló, y les voy a contar un testimonio, cómo Dios me enseñó eso. Cuando llegué a este país, creía que me la sabía toda. Y entonces, cuando llegué y me puse a estudiar inglés y le preguntaba a la gente, oh, ¿cuánto tiempo tienes aquí tú estudiando? Oh, entonces la gente me decía, tengo 5 años, tengo 10 años, tengo 15 años. Hace 20 años que llegué a este país. No decía nada externamente, pero por dentro yo decía, ay, tanto tiempo y no hablan inglés. Y así hablaba con otro, ¿y cuánto tiempo tienes? Ay, tengo 12 años aquí. Y ay, tanto tiempo y no hablas inglés. Porque creía que que yo sabía. Y déjeme decirle, lo único que sabía decir era I love you. Me parecía al Duque Hernández cuando ganó la Serie Mundial los Yankees, cuando ganaron ellos, que dijo, no, I love you, New York. Así me parecía yo. Yo lo que sabía decir era I love you. Pero creía que sabía mucho, ¿verdad? Y recuerdo que me puse a juzgar a esas personas y decirle que hay tanto tiempo aquí, que no se ve en inglés, bla, 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 bla. Y adivinen qué me pasó a mí. Tanto tiempo aquí y no sabía hablar inglés. ¿Qué tal? Y después viví varias circunstancias donde me daba pena cuando la gente decía, ¿y qué tiempo tienes aquí? Oh, 5 años. Ah, ¿y no hablas inglés?
No mucho. Y después, ay, ¿qué tiempo tienes aquí? 10 años. Y ya hablas inglés perfecto, ¿verdad? No mucho. Y siempre me quedé con esa cosa que siempre decía, no mucho, no mucho. Es decir, la que llegó orgullosa, recién llegada a Nueva York, se desapareció. Entonces, un día cuando el Señor me reveló esto, que estaba leyendo en Romanos capítulo 2, el Señor me trajo a memoria todo eso, todo eso. Y yo dije, Señor, perdóname, bendito sea Dios. ¿Cómo yo me puse a hacer esto? Perdóname. Y estaba ahí y comencé, ay, ¿cómo yo resuelvo esto? Y comencé a decir en mi mente, en mi corazón, traía a los muchachos y a las muchachas, que ya no eran tan muchachas cuando estudiábamos juntos. Yo decía, perdóname, perdóname, fulanita, perdóname, te juzgué. Yo no sabía que lo que yo estaba haciendo era pasándole juicio a esas personas. Y ese juicio que yo le hice a estas personas que por diversas razones no tenían que trabajar y no podían ir a clase, eh, yo me sentí muy mal, ¿sabe? Y yo entendí ahí que yo misma me había atado con los dichos de mi boca. Y después cuando fui a hablar con una persona que yo quería estudiar y me dijo, ¿cuál es tu nivel de inglés? Y yo le digo, mi nivel, no mucho. Y yo le dije, yo quiero que tú me ayudes porque yo no sé qué pasa, pero como que no me sale, no me sale. Entonces esta persona me dijo, ¿tú sabes por qué tú no has aprendido inglés aquí en tanto tiempo? Y yo le dije, no, la verdad que no, quisiera aprender, por eso vine para que me ayude. Me dijo, tu orgullo. Ah, ¿cómo es la? Sí. Oh, ¿cómo así? Pero por dentro yo estaba que me derretía, yo me estaba como consumiendo en ese sillón donde estaba sentada y yo quería mirar dónde está la salida de este lugar. Me acuerdo que era en la 34, por ahí en Manhattan. ¿Dónde está la salida de esta oficina? Yo me quiero ir. Pero me contuve y dije, explícame eso. Me dijo, tu orgullo te ha impedido aprender a hablar inglés porque te da vergüenza que cuando hables tú lo hables mal y que te corrijan o que te critiquen. Yo le digo, ok, ¿cuándo comienzan las clases? Comenzamos en 2 semanas. Ok, yo la llamo. Ay, eso hace como 15 años, no volví más. Ok, ¿por qué te cuento esto? Por el orgullo, por el orgullo, por el juicio que yo le estaba pasando a otras personas. Y te voy a decir que lo que dice exactamente Romanos. Lo que dice Romano. Romano dice, eso lo busqué en la traducción Dios habla hoy y dice, cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, escuche esto, hermano y hermana, cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo. Eso lo dice la palabra de Dios. Cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo. Así que no tiene ninguna razón de acusar y de juzgar a otro. Déjeme agarrar un poquito de ánimo. Cristo también dijo, ¿por qué miras? Porque lo que acabo de leer lo dijo el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos. Ahora Cristo dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Eso está en Mateo 7:3. Esa pregunta de Cristo se quedó sin respuesta cuando él la hizo. Y nos toca a cada uno de nosotros darle respuesta a esa pregunta, porque nosotros también hacemos lo mismo. Ahora, ¿estoy aquí hoy al frente de ustedes para juzgarlo, para condenarlo? No, de ninguna manera. Estamos aprendiendo. Es para que nosotros lo dejemos de hacer. Repetimos, ¿por qué se ha estado hablando tanto de culpa? Bueno, por la sencilla razón que la culpa es un problema muy serio, muy complejo, muy severo, y la culpa es algo que el diablo utiliza para condenar a las personas, para hacerla vivir muy miserable. La culpa es algo que el diablo utiliza
a los cristianos siempre, oh, tú hiciste esto, tú no eres digno, oh, tú hiciste esto, mira, si supieran lo que tú haces, si supieran lo que tú hiciste, tú no te atreverías a hacer eso. ¿Cómo te atreves a orar por esa persona si tú hiciste esto y esto y esto? ¿Cómo te atreves a hablarle a otro del evangelio si mira lo que tú hiciste, mira lo que tú estás haciendo, mira lo que tú pensaste? Esos son pensamientos meteculpas, pensamientos que vienen a quitarnos esa energía porque nosotros comenzamos a defendernos. Porque cuando alguien nos mete culpa, ¿qué hacemos nosotros? Inmediatamente a defendernos. Y mientras más nos defendemos, la otra persona más culpa nos dice. Sí, porque tú hiciste esto. Y uno dice, no, pero mira, fue porque, no, pero por esto. Sí, pero déjame explicarte, no, por esto. Por eso la recomendación, cuando alguien nos está poniendo culpa o alguien nos está acusando de algo, que el propósito que tiene es debilitarnos, es mejor no ponerse a dialogar con esa persona porque vamos a perder todas las energías. Porque mientras más nos defendemos, mientras más hablamos para defendernos, esa persona conseguirá más argumentos para seguirnos acusando. ¿Por qué? Porque esa persona lo que quiere es poner culpa en nosotros. Y ese es su trabajo, esa es la función del diablo, y ese es su trabajo, y lo sabe hacer muy bien, y mejor que nosotros nos quedemos tranquilitos mirándolo, o entiendo, tienes razón, ok, qué bien. Hasta ahí, no ponernos a dialogar, ni a discutir, ni a defendernos de esa persona, de esas acusaciones, a menos que haya un momento donde tú sepas que puedes entrar y explicar lo que pasó. Pero generalmente cuando la persona tiene el firme propósito de acusarte, él no se está oyendo lo que tú estás diciendo. Al contrario, utiliza lo que tú estás hablando para seguirte acusando y lo utiliza en contra tuya o en contra mía en el caso de que sea yo la que me esté defendiendo. Entonces, la solución es mejor no ponerse a hablar con la persona o discutir con la persona porque él está empeñado en ponernos culpa a nosotros. Ahora, una de algo que a mí me gusta que nosotros estemos enseñando ahora y que queremos hacer énfasis es en cómo nosotros podemos librarnos de estos pensamientos acusatorios, acusativos, podemos librarnos cuando la gente viene a acusarnos. Hay una clave, hay algo que a mí me gusta cuando estaba preparando esto, vino algo a mi mente, a mi corazón, algo bien lindo y lo quise copiar. Es clave oír, es clave oír, creer y creer para poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es clave que oír la palabra de Dios. Es muy importante, es necesario, es imperativo, es menester oír la palabra de Dios. Porque nosotros vamos a creer, nosotros tenemos las creencias formadas de acuerdo a lo que oímos. Y por eso que la Biblia dice que la fe viene por el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay algo que me gusta que cuando estaba estudiando este versículo bíblico, que si dice que la fe viene por el oír, entonces es necesario oír palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios, y estuve interpretando y dije, wow, me parece tan interesante que nuestros oídos espirituales se abren, se vuelven funcionales si nosotros oímos la palabra de Dios. Nuestros oídos se vuelven productivos, se vuelven funcionales si nosotros oímos la palabra de Dios, porque nosotros siempre vamos a vivir de acuerdo a lo que creemos. Siempre vamos a vivir de acuerdo a lo que creemos. Si usted está tomando nota, escríbalo. Siempre vamos a vivir de acuerdo a lo que creemos. Y siempre creemos de acuerdo a lo que oímos. Y siempre creemos de acuerdo a lo que oímos.
Por eso que es muy importante oír la palabra de Dios, porque solamente así nosotros vamos a desarrollar esa fe, vamos a tener esa fe, porque vamos a vivir de acuerdo a lo que creemos y creemos de acuerdo a lo que nosotros oímos. Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, a veces nosotros decimos, Señor, o le pedimos a una persona que ore por nosotros para que nosotros tengamos fe. Y no está malo, no estoy diciendo que eso sea malo, que sea bueno, sino que en la palabra está la clave. ¿Cuál es la clave para tener fe? El oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver algo que tengo aquí. La palabra de Dios dice, acuérdense que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra dice que los que hemos creído en Cristo Jesús, lo que hemos aceptado que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz y que al tercer día resucitó y que ascendió a los cielos, que Él es la ofrenda perfecta, que Él fue y es el sacrificio perfecto, que solamente a través de Él el ser humano obtiene la restauración, obtiene la salvación, obtiene la transformación, obtiene la vida eterna. Mira lo que Dios dice acerca de nosotros. La Biblia dice que nosotros somos santos, que nosotros somos santos. Usted es santo, usted es santa, pero usted tiene que creerlo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Y está hablando que Dios lo dice, que nosotros somos santos. Es como, vamos a decir que, como que si nuestros padres fueran de apellido González. Tú eres González porque tu papá es González, porque chévere. O que tú eres Pérez porque tu papá es Pérez. El apellido de Dios, vamos a decir en este caso, para entenderlo, es como que si Dios fuera de apellido santo. Entonces nosotros, al ser adoptados como su hijo, somos santos. Y quiero enfocarme un poquito en esto. La Biblia dice que tú y yo somos santos. Lo que hemos creído en Cristo Jesús somos santos. ¿Por qué somos santos? Primero porque hemos creído en Cristo y automáticamente nosotros pasamos a ser santos, adoptados hijos de Dios. Somos santos, adoptados hijos de Dios. ¿Qué significa santo? Santo significa que somos separados por Dios para ser plenos y completos. ¿Qué tal? Separados por Dios para ser plenos y completos. Es decir, que tú y yo ya somos plenos y completos, separados por Dios para ser plenos y completos en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué nosotros no creemos que nosotros somos santos? ¿Por qué no creemos que nosotros somos santos? Y cuando discutía con mi esposo que estaba desarrollando la clase, mi esposo me dijo algo que lo quiero compartir con ustedes. Dice, nosotros no creemos que somos santos porque tenemos la creencia, valga la redundancia entre creemos y creencia, porque tenemos la creencia que un santo es una estatua hecha de yeso, de madera o de cartón o de cualquier elemento. Nosotros que vemos un santo, lo que rápido viene a nuestra mente es una estatua que tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, tiene nariz pero no oye, tiene nariz pero no huele, tiene boca pero no habla y tiene pies pero no se mueve. Entonces eso nos choca, hay un choque en nuestra mente y por eso no podemos aceptar que lo que la Biblia dice es verdad referente a nosotros que somos santos, porque viene la imagen de alguien que está en una iglesia, alguien que supuestamente vivió muy bien, que no hizo nada malo y que todo, entonces que nosotros no llegamos a esa categoría. Por eso nos cuesta mucho creer de que somos santos. Y lo otro que también, ¿por qué nos cuesta creer que nosotros somos santos? Es porque tenemos otra creencia.
que la santidad es un estado imposible de alcanzar. Que la santidad es un estado imposible de alcanzar. Y mientras nosotros creemos eso, que la santidad es un estado imposible de alcanzar y que no es mucho lo que nosotros podamos hacer, pues se nos hace muy difícil creer lo que dice la palabra de Dios, que nosotros somos santos. Ahora, abrimos paréntesis para explicar. Nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada para lograr ser santos. Nosotros somos santos, no es por lo que nosotros hacemos, no es por lo que nosotros dejamos de hacer. La Biblia nos llama santos, es por la obra que hizo el Señor Jesucristo. Es por la obra que hizo el Señor Jesucristo. No tiene nada que ver con nosotros. Es por la obra que Él hizo. Porque si Dios me va a decir que yo soy santa por lo que yo hago, no califico. Pero cuando Él me mira a través de la obra que hizo su Hijo amado, en el cual Él tiene complacencia, el Señor Jesucristo, pues Él me ve a mí santa. Él me puede ver a mí santa y te puede ver a ti santa, o te puede ver a ti santo. Entonces no es por lo que tú haces o por lo que tú dejas de hacer. Tampoco es algo que si tú de repente hiciste algo que no estaba bien, ay, yo ahora no soy santa. Acuérdate, no es por lo que tú haces o dejas de hacer, es por la obra de Jesucristo. El diablo quiere que tú y yo creamos eso, porque cada vez que nosotros hacemos algo que no está bien, él va a venir con esa voz a decirnos, ¿ves que no eres? ¿Ves lo que hiciste? ¿Ves lo mala que eres? ¿Ves que no calificas para que seas llamada hija de Dios? Ahora, por tanto, un autocastigo, no vas a orar porque Dios no te va a contestar la oración, así que tampoco te vas a congregar porque Dios no te va a contestar la oración, no puedes hablarle a nadie de Cristo porque estás castigada. Así que no puedes hacer nada de eso. Y nosotros dejamos de orar, yo se lo digo por mí, no lo digo por más nadie, dejamos de orar, no queríamos ir al culto esa noche, si era culto de oración, no queríamos ir al culto el domingo tampoco, porque qué vergüenza, si supieran lo que nosotros hicimos, y la vocecita nos decía, sí, mira lo que hiciste, tú eres una descarada, sin vergüenza. Si la gente viera lo que tú haces, nadie te, ay, mira cómo, y mira, y te dicen, hola hermana, Dios te bendiga, y mira con esa carita tan fresca. Y uno dice, ay, sí, verdad, mejor no, mejor no, mejor no. Y uno no sabía ni dónde ponerse, y si estaba el puesto, el último puesto mejor, y se metía uno la cabeza debajo del banco, de la silla, a orar. Y la gente creía que uno estaba muy consagrado y uno estaba, era, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero en verdad no era por lo que yo había hecho o lo que yo había dejado de hacer. La Biblia dice que es por la obra redentora del Señor Jesucristo. Ahora, cuando yo te digo esto, yo no estoy diciendo, con que esa tenemos, entonces yo voy a vivir como a mí me da la gana y no pasa nada porque no tiene nada que ver conmigo. No, tampoco es así. Al contrario, cuando tú te das cuenta que Dios te llama santo a pesar de, y que Dios te ama a pesar de, uno lo que quiere hacer es lo que le agrada a Él. Y cuando viene ese deseo de yo querer hacer, de yo querer pecar, yo digo, yo no voy a hacer eso, porque mi Señor me ama tanto que no está bien que yo haga esto. Por tanto, yo me abstengo de hacer esto por amor a mi Señor. Yo me abstengo de hacer esto que me gusta hacer por amor a mi Señor. Y por eso es que es muy bueno que nosotros aprendamos esto. Lo otro que yo quiero que nosotros entendamos es que la Biblia dice que somos santos, que somos justos, y no es que nos llamamos justos, no, sino que Él nos justificó,
Él dice que nosotros somos justos, justificados, pues hemos sido para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y conseguí algo que me gusta mucho. Conseguí algo que dice, que habla acerca de la justicia. Y dice que justo significa, dice que tanto la palabra hebrea como la palabra en griego que se utiliza para justo es algo, alguien que fue restaurado a su estado original. Alguien que fue restaurado a su estado original. Y mira lo que conseguí, que me parece muy interesante, porque Dios te llama justo a ti y a mí. Dice justificado, somos justos. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por la obra del Señor Jesucristo, no por nada que nosotros hicimos o que dejamos de hacer. Dice justo de acuerdo a su origen en la palabra hebrea. Dice que en español equivale a cuando una persona se le dice, vamos, mejor lo voy a leer. Dice, justo de acuerdo a su origen en la palabra hebrea, significa ser justo en plenitud. Ser justo en plenitud, cuya santidad se basa en la encarnación de la generosidad y de la justicia. Y dice que la palabra para justo en hebreo es sadik, es un sadik, que es un sadik, un justo. Y dice que es una persona que antepone los intereses de su prójimo antes que los suyos. Es decir, que cumple lo que dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que en vez de él darse, oh no, yo no voy a hacer esto. Por ejemplo, esto lo hemos explicado mucho como cuando nos sentimos ofendidos por algo que alguien haya dicho, que uno dice, perdónalo. Pero uno dice, pero ¿por qué lo voy a perdonar si hizo algo que me hizo que me duele mucho? Eso es un justo. Un justo antepone los derechos de su prójimo antes que los propios. ¿Por qué? Porque digo, sí, está bien. Lo que esa persona hizo a mí me duele, me ha herido profundamente, pero por causa de que la Biblia dice que yo soy justo, que yo soy justa, yo voy a entregar mis derechos en beneficio de esa otra persona y yo voy a perdonar. Y yo voy a hacer lo que la Biblia dice. Voy a pasar por alto esa ofensa por amor al prójimo, por amor a mi hermano, por amor a mi hermana, por amor a esa persona que hizo esa situación. Y me gusta enlazarlo con esto porque lo hemos estudiado antes y eso es un justo, alguien que antepone los intereses del prójimo por los suyos propios, sino que dice, primero está el bienestar de mi prójimo y después el mío. Claro, yo entiendo que en el sistema del mundo eso no entra en la cabeza de uno, eso no cabe, porque en el sistema del mundo es primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda otro espacio, para mí también. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios es que cuando tú le das el lugar al otro, cuando tú le das el lugar al otro, Dios te da el lugar para ti. Amén. Amén, aleluya. ¿Quién dijo eso tan hermoso? Y Manuel, sí. Entonces me gusta eso porque eso significa justo. Y la Biblia dice que tú y yo somos justos. Dice que justo también, dice que tiene una entrega, que esa persona tiene una entrega pura, que cuando hace algo, lo hace porque ama al otro y no está esperando alabanza ni recompensa de nadie, porque lo que hizo, lo hizo por amor, lo hizo porque es una persona justa, no espera recompensa de nadie. Algo muy diferente a cuando nosotros, bueno, no sé, ustedes no, pero yo, que uno hace algo y uno dice, ay, pero no me dieron las gracias, pero ni siquiera me llamó, pero ni siquiera me dijo que le gustó,
pero ni siquiera sé si se le quedó bueno o no le quedó bueno. Bueno, el justo, de acuerdo a la Biblia, hace el bien y no espera nada de eso. Solamente lo hizo y punto, se acabó. La otra característica que Dios utiliza para designarnos a nosotros, la primera es que Él dice que nosotros somos santos, la otra es que somos justos y la otra es que somos limpios, limpios. Ahora, somos limpios también, es lo mismo, porque Cristo nos limpió. No tiene nada que ver por algo que yo haya hecho o yo haya dejado de hacer. Tiene que ver con la obra redentora del Señor Jesucristo, porque aquí todo tiene que ver con Cristo. Aquí el Rey es Cristo, aquí el amo es Cristo, aquí el Señor es Cristo. Somos limpios porque Cristo nos limpió de todo pecado y de toda culpa. Dice que la palabra limpio en hebreo, las palabras que se utilizaron en hebreo y en griego para limpio, se definen o son unas palabras que significan, que también es lo mismo, la acción de restablecer algo a una condición inmaculada. Inmaculada significa sin mácula. Inmácula significa mancha. Inmaculada significa sin mancha. Es una condición intachable, sin tacha, que no tiene tacha, libre de suciedad, libre de adulteración o corrupción, y se refiere no solo a lo físico, sino también a lo moral y a lo espiritual. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestra santidad depende de la obra expiatoria de Cristo. Nuestra santidad depende de la obra expiatoria de Cristo. Cuando el enemigo venga a decirte usando tu propia voz o venga a decirte usando la voz de otras personas, venga a decirte lo inservible, lo malo, lo inadecuado, lo inapropiado, lo sucio, lo inmundo, pues tú solamente nombra la palabra que pueda ser, que solamente él venga para quererte culpar. Recuérdate que esa culpa ya fue pagada por medio del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es mi énfasis en hablar de que somos santos, puros, somos justos y que somos limpios? Porque el maligno utiliza la culpa. Acuérdate que estamos en una serie de la culpa. El enemigo utiliza la culpa para ponernos down, para bajarnos, para que nosotros nos sintamos mal. Y si nosotros no conocemos lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros nos vamos a poner de acuerdo con esa voz. Y vamos a, cuando la voz nos diga, tú no sirves para nada, nosotros vamos a decir, es verdad, no servimos para nada. Tú eres un pecador empedernido. Es verdad, yo soy un pecador empedernido. Tú nunca vas a cambiar. Y uno llega y dice, es verdad, yo nunca voy a cambiar. No te van a dar otra oportunidad, es verdad, no me van a dar otra oportunidad. Hoy, si los demás supieran lo que tú estás haciendo, ay, sí, cuando los demás se enteren de lo que yo estoy haciendo. No te pongas de acuerdo con esa voz. Repítete cuantas veces sea necesario que tú eres santo, que tú eres puro, que tú eres justo y que tú eres limpio y que no tiene nada que ver con algo que tú hagas o que dejes de hacer, que tiene que ver cómo te ve Dios por medio del Señor Jesucristo. Tiene que ver cómo te ve Dios por medio del Señor Jesucristo. A ti y a mí, la Biblia dice que fuimos adoptados. Esta palabra nunca me gustaba, nunca predicaba de eso, nunca enseñaba de eso. La Biblia dice que nosotros fuimos adoptados. Y cuando entendí, una vez estudiando lo que significa esa palabra adoptados, adopción, en ese contexto que el apóstol Pablo lo dice, dice que cuando el apóstol Pablo escribió eso, utilizó esa palabra porque un padre, escucha esto, hermano y hermana,
Un padre podía desheredar a un hijo biológico, a un hijo de su propia sangre, pero la ley no permitía que desheredara a un hijo adoptado. Cuando lo entendí, yo dije, wow, lo que significa, mi estimado y mi estimada, que tú y yo nunca vamos a ser desheredados. Nunca, nunca vamos a ser desheredados. Nunca Dios va a decir, no lleves más mi apellido, porque hiciste esto y esto otro y no está bien. La ley de ese tiempo, la ley del mundo no permitía que un padre, después que adoptara un hijo, lo desheredara. La ley de Dios, por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, no permite que tú y yo seamos desheredados. Por lo menos nunca de parte de Dios vamos a ser desheredados. Nunca, nunca, absolutamente nunca vamos a ser desheredados. ¿Por qué te digo todo esto? Porque si estás tomando nota, copia esto que te va a ayudar mucho. Quien tiene sentimientos de culpa también desarrolla una necesidad de castigo. Quien tiene sentimientos de culpa también desarrolla una necesidad de castigo y busca de una manera consciente o de una manera inconsciente que le sucedan cosas desagradables como, por ejemplo, accidentes, cualquiera que este sea, accidentes, que muchas veces nosotros culpamos a Dios. Ay, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que este accidente ocurriera? Déjame decirte que muchos accidentes ocurren porque la persona tiene tanta culpa que de una manera consciente o inconsciente busca castigo. Otra de las maneras como se manifiesta el castigo es a través de una pérdida de empleo. También pérdida de un familiar, pérdida de un ser querido. Busca inconscientemente que lo abandonen o esa persona abandona. Se manifiesta como fracaso, se manifiesta como pobreza, malas noticias, malas inversiones y te dije que hasta la muerte. Significa hasta la muerte, que la persona inclusive quiere morir por culpa. Y para demostrar un poquito más, para que sea más certero, dice que las personas que han tenido un accidente y una de ellas sobrevive, por lo general, esa persona desarrolla un sentimiento de culpa y siempre se pregunta, ¿por qué no me morí yo también? Y si perdió un hijo en ese accidente, comienza a decir, hubiera dado mi vida en vez de la de mi hijo. Y eso es porque desarrollaron sentimientos de culpa. Inclusive las personas pueden ir a la cárcel cuando personas que tienen mucho sentimiento de culpa, personas que no quieren, les va mal en los negocios porque no quieren prosperar por sentimientos de culpa, personas que rompen una relación. Hay hermanos y hermanas que si ellas tienen una relación muy sólida matrimonialmente y sus hermanos no la tienen, esa persona se siente culpable y de una manera inconsciente comienza a hacer cosas para que le vaya mal en la relación matrimonial, porque así dice, bueno, ok, ahora todos en la casa estamos iguales, todos fracasamos en el matrimonio. Si hay un hermano que le va muy bien económicamente, de repente ese hermano, esa persona puede desarrollar sentimientos de culpa, porque a mí me va tan bien y a mis hermanos no, y comienza a hacer cosas para que fracase en el trabajo o en las inversiones que hace, o comienza a soltar el dinero como que no le importa, todo porque no merezco tener esto, tengo una culpa muy grande y esto me está quemando las manos, mejor no lo quiero. Usted puede buscar muchas ocasiones o situaciones donde esas cosas ocurren y todo es por el sentimiento de culpa. Hay muchas personas que están enfermas y aunque se ora y se ora por esas personas, las personas no consiguen la sanidad, no pueden, su salud no le es restaurada, todo por un sentimiento de culpa. No merezco vivir saludable, no merezco vivir bien, yo lo que merezco es vivir, aunque conscientemente quiere sanarse,
conscientemente quiere vivir bien, pero inconscientemente cree que merece castigo. Y una de las maneras de que ese castigo venga es a través de una enfermedad. Por eso que es muy importante, para concluir, que tú puedas tener, que tú y yo, hermano, cuando yo digo tú, no es porque yo me estoy considerando mejor que tú, no tiene nada que ver, es que me estoy refiriendo a ti como audiencia, pero eso tiene también que ver conmigo. Vamos a repetirnos siempre, todas las veces que podamos, que nosotros somos santos, justos, limpios y puros, porque a Dios le plació, porque a Dios le plació cuando Cristo murió. Ni tú ni yo habíamos nacido, ni tú ni yo habíamos pecado, ni tú ni yo habíamos hecho ni lo malo ni lo bueno. Y la Biblia dice en Efesios que antes de la fundación del mundo, Él te escogió a ti y a mí para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. Y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, para que vivamos orgullosamente de ninguna manera. Esto es para que vivamos piadosamente y podamos sentirnos contentos de que Cristo nos ha escogido para la alabanza de su gloria. No dejes que el enemigo venga a meterte culpa. No dejes que el enemigo venga a decirte que tú no sirves, que tú no vales y que eres indigno. Es verdad que no hiciste nada para ganarte la salvación, pero tampoco hiciste nada para que te consideraran un pecador. Y así como no hiciste nada para que te consideraran un pecador, tampoco tuviste que hacer nada para ser un justo, un santo, un limpio y un puro delante de Dios. A mí me parece que es hermoso que como cristianos, que como creyentes, nosotros podamos animar a otros, que si lo vemos que está en una situación muy difícil, por lo general la persona está llevando culpa, no es bueno ponerle más culpa, es bueno que nosotros vengamos como embajadores, como ministros de reconciliación del Señor Jesucristo, vengamos a traer buenas nuevas de salvación, nosotros podamos anunciar el año agradable del Señor, el año de la reconciliación del Señor, que nosotros podamos abrir nuestra boca y podamos abrir desde nuestro corazón y poder decirle a esas personas, Dios ya no está enojado contigo. Dios ya no está enojado contigo. Dios te reconcilió a ti con Él por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Vamos, hermano, animémonos a decirle a nuestros hermanos en la iglesia, a decirle a la gente fuera de la iglesia, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Vamos a decirle que Dios ya no está enojado con él, que Dios ya no está enojado con ella. De repente para algunos de nosotros esto no hace sentido, pero de repente para una persona que está cargando una culpa muy fuerte y que esta persona pueda oír de tu boca o de mi boca que Dios ya no está enojado con él, que ya no está enojada con ella, yo estoy segura que esto marcará una gran diferencia. La culpa, recuerda lo que hablamos la semana pasada, como los fariseos le decían a los discípulos del Señor Jesús, ay, ustedes no se limpian las manos ni se lavan las manos antes de comer, porque ustedes hacen eso así. Y después le decían, ¿y por qué le dijeron al Señor Jesús, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan el Bautista y de los saduceos y los tales sí lo hacen. ¿Por qué los tuyos no hacen eso? Los mete culpa. ¿Se acuerdan de la mujer que derramó el perfume de alabastro en los pies de Jesús? Y dijo Judas, ay, Dios mío, qué desperdicio. Esta mujer, mira todo lo que perdió aquí. Y el Señor Jesús dijo, ¿por qué hablas así de ella? De esta mujer, déjala quieta. Ella ha preparado mi cuerpo sin saberlo para la sepultura y de ella se hablará siempre.
es para que nosotros dejemos de poner culpa y dejemos de que, no dejemos que alguien nos ponga culpa a nosotros. Digámosle al mundo que Dios ya no está enojado con ellos, que Dios se ha reconciliado por medio del Señor Jesucristo con ellos. Dios te bendiga. Amén. Amén.